Muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí otra vez estudiando este tema sobre la verdadera educación. Y antes de comenzar, solo quisiera mencionar que ayer mencioné el proyecto que estamos haciendo para traducir libros sobre la verdadera educación y justamente esta mañana cumplimos el libro Fuentes Vivas o Cisternas Rotas. Lo que tengo aquí está en inglés, pero si vas a nuestra página web, puedes comprarlo allí en español. Gracias a Dios por ayudarnos en cumplir este proyecto. Entonces, nuestro tema esta mañana es creados para la comunión, creados para la comunión, la relación y la verdadera educación, restauración a través de la relación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por su ayuda. Y Señor, pedimos esta mañana por tu Espíritu Santo que puede abrir a nuestras mentes y ayudarnos a entender tu palabra. Habla por mí, Señor, y pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre la relación y la verdadera educación. Muchas veces cuando hablamos sobre la verdadera educación, enfocamos mucho en el contenido, ¿no? La información, los libros de texto, el currículo, todas esas cosas. Pero la cosa más importante de la verdadera educación en cumplir el propósito de la verdadera educación es la relación. La relación de los padres con Dios y de los hijos con los padres. Y la palabra comunión es muy importante porque se usa mucho el espíritu de profecía. ¿En qué piense cuando oye la palabra comunión? ¿Qué es comunión? El diccionario se define como una relación estrecha con alguien que se intercambian sentimientos y pensamientos. Entonces, es muy estrecha la comunión. Me gustaría hablar de la comunión para la que Dios creyó a los humanos, pero otra palabra que utilizamos a menudo en ese contexto similar es la relación. Porque la comunión solo es posible dentro de la relación. Es imposible compartir pensamientos y sentimientos a través de la comunión sin estar en una relación con el individuo. Entonces, los seres humanos fueron creados para relacionarse y estar en comunión con Dios. El pecado ha traído muchos cambios, entonces vamos a estudiar sobre la comunión y la relación, cómo fue creada, lo que cambió cuando el pecado rompió esta comunión y relación, y lo que se adaptó a nuestra condición después de que el pecado entró en el mundo. Y brevemente vamos a considerar la restauración de esta comunión al final del gran conflicto. Se concierne este tema mucho con la verdadera educación. Y aquí la razón. La educación, página 14, nos dice: cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito, el efecto que tiene esa comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. En esta comunión se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del hombre. Vuelve ahora en amistad con Él. Es su mensaje para la humanidad. Mientras hablamos de comunión y relación, estamos hablando
de la verdadera educación. Entonces, empezamos hoy con el jardín del Edén y exploremos la comunión y la relación, cómo fue creada por primera vez. Dios creó un entorno perfecto en el jardín del Edén. De hecho, era una escuela. El libro La Educación, página 15, nos dice página 20, nos dice que el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de su principio, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Y a menudo nos centramos en la perfección del Edén. Las flores, los frutos, la belleza, la ausencia del pecado, el jardín sin maleza, el libro de lecciones de la naturaleza no dañado por el pecado, etc. Pero a menudo no hablamos mucho de lo que podría considerarse el aspecto más importante y hermoso de la escuela del Edén, la comunión personal, sin obstáculos y sin interrupciones con Dios mismo. Página 15 del libro de la Educación nos dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creyó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuando más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles del desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros del conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación, habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. ¡Qué alto destino! ¡Qué educación! Cara a cara, de corazón a corazón, esta es la comunión cercana. Esa es la verdadera educación. Página 21 nos dice, por el interés que tenían sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. Con frecuencia, cuando caminaban por el jardín al aire del día, oían la voz de Dios y gozaban de comunión personal con el Eterno. Los pensamientos que Él tenía para con ellos eran pensamientos de paz y no del mal. Solo deseaba para ellos el mayor bien. Imagínense caminando en el jardín. Allí está Dios. Vamos a hablar con Él. No había pecado. No había nada de miedo ni cubrirse la cara. Eran amigos. Y así es como Dios creyó la comunión. Pero el punto más importante que me gustaría hacer aquí es que esto, amigos, esto fue su educación. La relación con Dios
era la educación de Adán y Eva. Y dice el deseado de todas las gentes, página 215, no es la obra más elevada de la educación el comunicar meramente conocimientos, sino el impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente con la mente y del alma con el alma. Únicamente la vida puede engendrar vida. Eso es comunión, relación, mente con mente, alma con alma, vida engendrando vida, y esta es la verdadera educación. Educación, página 16. Puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objeto de la educación es, según hemos visto, dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo. Adán y Eva recibieron conocimiento comunicándose directamente con Dios y aprendieron de Él por medio de sus obras. Todas las cosas creadas en su perfección original eran una expresión del pensamiento de Dios. Está maravillosamente claro que Adán y Eva mantuvieron una comunión directa y una relación personal con Dios. Esta fue una de las partes más significativas de la escuela del Edén. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque dice, cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito, el efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. En esta comunión se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del hombre. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo, la educación del hombre. Vuelve ahora en amistad con Él, sigue diciendo, es su mensaje para la humanidad. El método trazado en esas palabras era el que se seguía en la educación del Padre de nuestra especie. Así instruyó Dios a Adán cuando en la gloria de una virilidad extinta del pecado habitaba en el sagrado jardín del Edén. El propósito, es importante que entendamos el propósito. El propósito de este plan de educación era conectar con la fuente de la sabiduría. Fíjense en las palabras aquí. El efecto, dice, sobrepuja toda estimación. En esta comunión se encuentra la más alta educación. Es el método de desarrollo de Dios. Qué hermoso plan. Y aunque los detalles de esa comunión han cambiado hoy, ¿ha cambiado Dios? Por supuesto no. ¿Sigue siendo Él la fuente de la sabiduría? Sí. ¿Y no deberíamos intentar estar lo más cerca posible con Él? La comunión con Dios es la verdadera educación. Es importante que entendamos eso. La verdadera educación con Dios, la comunión con Dios es la verdadera educación. Esta es la educación más elevada. Esta es la hermosa imagen que se nos da la comunión y la relación creada en el Edén. Era algo que Dios nunca diseñó para que se rompiera. Pero por desgracia, conocemos la historia. El pecado entró en este mundo. El hombre eligió el conocimiento del mal sobre el conocimiento de Dios. Y esta comunión se rompió. Esta relación se cortó. Y encontramos la comunión quebrada. ¿Qué pasó? Dice la educación, página 28, a causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios. Separado de Dios.
Por la transgresión el hombre fue privado del conocimiento de Dios. El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. Hermanos, el pecado es una pared, es una cuña, una brecha, una nube, una cortina que nos separó de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia es específica a mencionar que fueron y se escondieron cuando escucharon la voz de Dios. La comunión se cortó, la relación se rompió. Es la naturaleza del pecado que rompe la relación. Es la naturaleza del pecado, romper la relación. El pecado impide la comunión con Dios. Y para Adán y Eva, para la raza humana, cuando el pecado entró, la comunión con Dios, cual era su vida y su educación, se terminó. Estaban excluidos de Dios. Ahora estaban sujetos a la muerte. Su situación era desesperada y no había absolutamente nada que pudieran hacer para arreglarlo. Ningún trabajo o esfuerzo, aunque fuera bueno, podía arreglar su situación. No había nada que pudieran hacer para recuperar esa relación con Dios. No había nada que pudieran hacer para restablecer esa comunión cara a cara, de corazón a corazón. Se había terminado. No había esperanza. La pared había sido construida por el pecado y no podían pasarla. Y podría parar aquí, porque ese fue el efecto del pecado. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué ocurrió cuando el pecado entró en el mundo? Pero alabado sea el Señor, no se detuvo allí la historia. Dice, el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Hermanos míos, Jesús consintió en subir la pared. En su infinito amor y misericordia apartó esa cuña de separación. Tendió una puente sobre esa brecha y con su gran brazo de amor llegó a conectar de nuevo a Dios al hombre. Con su vida de sacrificio despejó la nube que oscurecía el conocimiento de quién es Dios. Y con su muerte y su poder rasgó esa cortina para permitirnos contemplar de nuevo el rostro de Dios. A causa del pecado, página 28 de la educación, a causa del pecado el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin fin. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Personalmente no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecadora no nos permite mirar su rostro. Pero podemos contemplarlo y tener comunión con Él otra vez por medio de Jesús, el Salvador. Gracias a Dios. Dice Educación, página 30. Aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén, que tenía esa comunión.
Adán y Eva recibieron instrucción por medio de la comunión directa con Dios. Nosotros contemplamos la iluminación del conocimiento de su gloria en el rostro del Creador, en el rostro de Cristo, perdón. ¿Necesitamos continuar? Todo el curso de la historia humana, de las historias bíblicas y de todos los tratos de Dios con el hombre es en referencia a que Dios tiene un puente, sobre esa brecha para restaurar la comunión. Se trata de que el hombre aprende el valor de la comunión con Dios y se trata de un Dios de amor que busca constantemente una relación con su creación, a pesar de la interrupción del pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre Abraham? Amigo de Dios, dice en Santiago 2:23. Y Moisés, amigo de Dios, hablando cara a cara. Aunque no sea tan directa como en el Edén, la comunión sigue siendo posible. Y la característica en la vida de estos hombres era que el pecado estaba muy alejado de su corazón. Pudieran entrar en estrecha comunión con Dios porque el pecado ya no los separaba. ¿Y no es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y Jesús lo hizo posible, esa relación. Y como la ilustración más grande del gran deseo de Dios de tener una relación con nosotros, tenemos la vida de Jesús. Es la mayor ilustración del amor de Dios. Pero más específicamente del deseo de Dios de estar cerca de nosotros. ¿Qué dice Juan 1:14? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El lenguaje aquí, tan maravilloso. Quiere Dios estar con nosotros. Dios dijo, quiero estar con ellos. Los he creado a mi imagen y semejanza porque quería un amigo con él que hablar, con él que estar en comunión. Pero esta cosa fea, llamada pecado, nos ha separado. La humanidad durante 4,000 años se alejaba cada vez más de Dios. La brecha era cada vez más grande. Y Jesús, que era Dios mismo, dijo, necesito ir a ellos para atraerlos a mí. Si había alguna esperanza de restablecer la conexión, la amistad, la relación, sería que Dios viniera a nosotros. Pero no solo esto. A causa del pecado, ya no podíamos relacionarnos con Dios. No era posible. No podíamos entenderle. Y así que Jesús se hizo uno de nosotros para ayudarnos a entender a Dios. Déjeme decirlo otra vez, porque es muy importante en el tema de hoy. Jesús se hizo uno de nosotros para ayudarnos a entender a Dios. ¡Qué amor y misericordia tan infinito! Dios deseaba tanto estar con nosotros que aunque huimos de Él, nos persiguió. Se hizo uno de nosotros para restablecer la relación. Jesús dijo, aunque la comunión directa está rota, todavía quiero estar con ellos y conectaré la tierra al cielo. Si tuvo usted un vecino, imagínense, un vecino. Ese hombre era pobre, grosero, mal educado y irrespetuoso. Pero cada día trató usted de ayudar a ese hombre, ese vecino, dándole comida,
ayudándole con sus necesidades. Pero ese hombre nunca dijo las gracias. Nunca. Meses, por años, ayudando a ese vecino. Pero siempre irrespetuoso y nunca aún dijo gracias. Y un día se fue ese vecino. Se fue. No dijo adiós. Solo se mudó a un lugar diferente. Y al pasar tiempo, aprendió usted que ahora vive muy lejos de usted en otro país. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Humanamente, está bien. De hecho, no vas a decir, bueno, voy a mudarme para que pueda continuar ayudando a él. No. Pero eso hizo Jesús. Dijo, no importa que ellos no me quieran, yo quiero a ellos. No importa que ellos van a matarme, quiero estar con ellos y quiero que ellos estarán conmigo. ¡Qué amor! Hemos visto la comunión perfecta que Dios creyó en el Edén. El cambio que se produjo como consecuencia del pecado. Y el vínculo de unión que es Jesús. Pero lo más importante para nosotros es entender cómo se aplica a nosotros hoy. ¿Cómo se aplica a nosotros hoy? ¿Qué adaptación para nuestra situación ha hecho Dios en su plan de educación? Vamos a considerar la comunión adaptada. Y vamos a leer otra vez la educación, página 20. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. Ok, cualquier buen sistema educativo tiene 5 componentes. 5 componentes. Necesitamos aula. ¿Hubo un aula en esa escuela? Sí, el jardín del Edén. Libro de texto, ¿tenemos aquí? Sí, la naturaleza. Profesor, ¿tenemos aquí? Sí, el creador mismo. Alumnos, ¿tenemos aquí? Sí, los padres de la familia humana. Y ya vimos, el objetivo de aprendizaje era el conocimiento de Dios. Ok, pasando unas páginas más adelante en el libro de la educación, encontramos la célula de organización, página 33. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Entonces, la verdadera educación original, el contenido era las palabras y las obras de Dios. Las palabras, Dios hablando cara a cara con la especie humana, y también las obras de Dios, la naturaleza. Ese era el contenido. La célula de organización era la familia y el maestro era Dios mismo. Ahora, vamos a ver qué cambió cuando el pecado entró en el mundo. Leemos página 33. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída. ¿Estamos después de la caída? Por supuesto. Eso se aplica a nosotros. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición hoy, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre,
Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Ok. En esta adaptación a nuestra condición, ¿se quitó Dios el jardín como el aula? No, no quitó el jardín. Todavía hoy la agricultura puede ser una aula. Ok, ¿se quitó la palabra de Dios y la naturaleza como los libros de texto? No. Se añadió la Biblia, por supuesto, pero siguen las palabras y las obras de Dios como los libros de texto. ¿Cambiaron los alumnos o siguieron siendo los humanos? Por supuesto, todavía los humanos. ¿La estructura familiar se quitó después de la caída? No, Satanás está atacando la estructura familiar, pero Dios no quitó. ¿El objetivo de aprendizaje, como el conocimiento de Dios, se quitó? No, por supuesto no. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió cuando el pecado entró en el mundo? Cambió el maestro. Cambió el maestro. No era posible que Dios mismo habla cara a cara con los seres humanos. Esa comunión directa no era posible ya. Así que Dios dispuso un sistema de representantes en sustitución de Dios directa al humano. Ahora es Dios a Jesús, Jesús a los padres y los padres a los niños. Dice, Cristo es representante del Padre. Y dice también, los hombres y mujeres representantes de Jesús. La familia, la escuela, los padres, los maestros. Entonces, lo que vemos surgir de esta adaptación al plan de educación a nuestra condición hoy en día es un nuevo nivel de la responsabilidad de los padres. Un nuevo nivel de responsabilidad de los padres. Hay un nuevo y más profundo nivel de la relación padre-hijo que no existía antes de que el pecado entrara en el mundo. Originalmente, por ejemplo, unos ejemplos. Originalmente en el jardín, Dios caminaba y hablaba con sus hijos humanos. Ahora, Él habla, ha permanecido, pero son los padres los que deben caminar con sus hijos en el jardín. Otro ejemplo. Adán y Eva estudiaron el libro de la naturaleza con Dios allí instruyéndoles personalmente. Ahora son los padres los que ayudan a instruir a sus hijos mientras estudian el libro de la naturaleza y la Biblia. Originalmente Dios se comunicaba directamente como padre a sus hijos humanos. Ahora ha diseñado un sistema de representantes para que la hermosa unidad familiar pueda ser preservada. Es como si Dios está diciendo a los padres, ya no puedo estar personalmente con vosotros, tendréis que hacerlo con vuestros hijos en mi lugar. Y ese objetivo de aprendizaje original, el conocimiento de Dios, no ha cambiado, por supuesto. Y Dios diseña que los niños deben ver, deben experimentar el carácter de Dios a través de la relación con sus padres. Pero quizás algunos de ustedes están diciendo que me estoy desviando un poco del camino, porque he dicho que es como si Dios les dijera a los padres que, puesto que Él no puede tener esa relación personal, en realidad, tienen entonces los padres tenerla con sus hijos en su lugar. Dios ya no puede tener una comunión directa. Así que ha pedido a los padres que lo hagan. Es un poco fuerte, ¿no?
No es como decir que los padres están en el lugar de Dios. Y de hecho sí. Pero estos no son mis palabras, hermanos. Patriarcas y Profetas, 280. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. Qué solemne, es una responsabilidad muy grave. Pero permíteme decirlo con palabras más aceptables. Tal vez sea un poco fuerte, aunque no sean mis palabras. Permíteme decir eso. Los padres deben representar el carácter de Dios a sus hijos. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Los padres deben representar el carácter de Dios a sus hijos. Ciertamente. Los padres deben representar el carácter de Dios a sus hijos. Pero, ¿qué carácter? ¿Qué carácter? ¿Cuál es el carácter de Dios? Es un Dios que se centra en una relación con sus hijos. Es el carácter de un Dios que quiere estar con sus hijos. Es un Dios que ama tanto a sus hijos, que dejó de lado su dignidad, dejó de lado su reserva, dejó de lado su poder, dejó de lado su riqueza, sus posesiones y todo lo que poseía, y vino a esta tierra para ser uno de nosotros. Y si los padres han de representar el carácter de Dios a sus hijos, tendrán que representar el carácter de un Dios que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para estar con sus hijos. Ese es el carácter de Dios. Dios quería tener tanto una relación personal con cada ser humano, que Jesús vino y dio en su propia vida una ilustración de quién es Dios. Jesús se hizo uno de nosotros para que podamos experimentar una conexión y una relación con Dios mismo. Y los padres deben representar esto a sus hijos a través de sus acciones. Se nos dice el espíritu de profecía que los padres deben relacionarse con sus hijos, convertirse a veces en un niño para sus hijos, para que puedan experimentar esa relación. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 351. Algunos padres no entienden a sus hijos y no los conocen realmente. A menudo hay una gran distancia entre padres e hijos. Si los padres entrarán más plenamente en los sentimientos de sus hijos y desentrañar lo que hay en sus corazones, tendría una influencia beneficiosa sobre ellos. ¿Y eso no es exactamente lo que hizo Jesús? Vamos a considerar unos ejemplos de la vida de Jesús y que los padres deben hacer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sacrificó todo para estar con nosotros. ¿Qué deben hacer los padres? Listos, dispuestos a sacrificar todo lo que es necesario para estar con los niños durante los primeros años de la vida. Jesús deja de lado su realeza para ser un hombre entre los hombres. ¿Qué deben hacer los padres? Dispuestos a dejar de lado su dignidad y reserva para ser un niño entre sus hijos a veces. Jesús formó una familia con sus discípulos y los mantuvo siempre con él. Escuchen, la educación, página 84. Los primeros 12 escogidos, junto con unos pocos que para atender sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús.
Estaban con Él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo. Lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas y hasta donde podían participaban de su trabajo. El ejemplo de Jesús. Y dice el Review and Herald, es un mal para los niños negarse a enseñarles poco a poco. Mantenga a esos niños a su lado. Deje que hagan preguntas y con paciencia respóndalas. Los padres deben mantener a sus hijos siempre, todo el día. Jesús vino a nuestro nivel para llevarnos al suyo. Los padres deben conocer a sus hijos en su nivel para llevarlos más alto. Jesús dijo que estoy contigo siempre. Nunca te dejaré o abandonaré. Los padres deben ser con los niños siempre, ayudándoles en las dificultades. Y Jesús discernió las posibilidades infinitas en cada ser humano. Despertó la esperanza a través de la confianza. ¿Y qué deben hacer los padres? Deberían discernir con la ayuda de Dios las posibilidades infinitas en sus hijos, con la ayuda de Dios. Despierten la esperanza a través de la confianza. Educación 84 dice, solamente por medio de una comunión tal, la comunión de la mente con la mente, del corazón con el corazón, de lo humano con lo divino, se puede transmitir esa energía vivificadora, transmisión que constituye la obra de la verdadera educación. Solo la vida engendra vida. Ahora, entiendo la pregunta que puede surgir en algunas mentes. Pues bien, Jesús es el vínculo de conexión, hemos visto, con Dios a los padres. Y luego los padres con los hijos. Pero, ¿por qué no es Jesús directo a los hijos? ¿Por qué? Yo mismo hice esa pregunta, pero la respuesta es bastante sencilla. Sabemos por la investigación científica sobre el desarrollo del cerebro que los niños pequeños no pueden entender bien las cosas abstractas. Necesitan cosas sencillas, concretas, en la vida real para entenderlas. Un ejemplo sencillo conocemos es que no se empiezan las matemáticas con el álgebra a los 4 años, ¿no? Un niño pequeño puede comprender el concepto de sumar 2 más 2 con sus bloques de madera, pero los conceptos abstractos del álgebra, por ejemplo, llegan más tarde. Lo abstracto surge de lo concreto. Lo abstracto surge de lo concreto. Cuando se enseña a un niño, se debe empezar con el concreto. Lo real, lo presencial, es un hecho básico del desarrollo del niño, de la infancia, del cerebro. Déjeme decirlo como así. Los niños deben experimentar algo para entenderlo. Los niños deben experimentar algo para comprenderlo. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros entienda lo que es tener una relación con Él. Pero es algo un poco abstracto, ¿no? En su gran sabiduría, ha diseñado Dios una forma en la que un niño puede entender la relación. La relación no se enseña en una clase, se experimenta. Y Dios podría haberlo diseñado de manera que se comunicará por igual a todos los seres humanos desde el nacimiento, pero no, en su sabiduría
para satisfacer las necesidades de la mente en desarrollo. Diseñó una manera por la que un niño pudiera aprender la relación de manera concreta en la vida real, de experimentarlo con sus padres. No me interpreten mal, Jesús obviamente puede comunicarse con los niños. La Biblia habla de ello, pero en los primeros años de la vida, como los primeros 4 años especialmente, la base de un niño para relacionarse se establece a través de la experiencia de la relación con sus padres. La realidad es que lo que muestra la investigación científica es que la calidad de las relaciones que una persona joven desarrolla más tarde, en los primeros años, que desarrolla más tarde, tiende a reflejar las relaciones que experimentó en los primeros años de la vida. Así que si un niño puede tener su propia relación personal con el Señor, pero el fundamento de esa relación crece a partir de la relación que tuvo con sus padres. Y hay muchas lecciones espirituales que se enseñan a través de esto. Una de las grandes necesidades, las lecciones que Dios quiere enseñarnos es depender en Él, ¿no? Depender en Él es esencial para nuestra salvación. Y la dependencia de Dios está enseñado a través de esa experiencia. Porque los padres, a través de ponerse en lugar de Dios ante a sus hijos, aprenden por esta responsabilidad muy grave a depender en Dios. ¿Y qué aprenden un niño pequeño? Aprenden a confiar y amar a sus padres para todo lo que necesitan. Y eso les capacita para depender de Dios. Aprenderán el principio de la dependencia de Dios a través de la experiencia de depender de sus padres. Y la investigación es clara en cuanto que la fuerza moral surge de la relación en la infancia. La relación, de acuerdo con la ciencia, ayuda al desarrollo de la conciencia. Déjeme leer un estudio aquí. Especialmente importantes en el desarrollo de la conciencia temprana son las primeras relaciones del niño dentro de la familia. Eso dice la ciencia. También dice que mejora la resistencia a la tentación. Escuchen eso, ese estudio también encontró que los niños emocionalmente seguros mostraron más compromiso durante la tarea de resistencia a las tentaciones. La capacidad de resistir la tentación se vio reforzada por la seguridad emocional. También fortalece el impacto del discurso moral. La calidad, dice el estudio, la calidad de la relación entre padres e hijos es un moderador importante del impacto del discurso entre padres e hijos sobre temas morales. Esto debería llamar la atención de todos los padres. Mamá, papá, ¿sienten que sus hijos no les escuchan? Intente centrarse menos en las palabras y más en el tiempo que pasen juntos. También dice la ciencia que la relación mejora la salud emocional. También dice que construye una base para la relación con Dios. Quizás eso es más importante de todos los beneficios de la relación, es el papel que desempeña para ayudar a los niños a desarrollar su propia relación con Dios. La realidad es que el núcleo de la comprensión de la relación en la juventud y a la edad adulta se basa en gran medida en la relación que se experimentó durante la infancia.
La experiencia en la relación durante la infancia es posiblemente el factor más importante en la relación posterior de un individuo con el Señor. La calidad, dice la ciencia, la calidad del vínculo entre los bebés y sus madres tiene importantes consecuencias para las relaciones en etapas posteriores de la vida. Y esta y otras investigaciones indican claramente que la calidad de las relaciones que el individuo forma en edad adulta con sus amigos y esposo, con Dios, etc., está estrechamente vinculada a la calidad de la relación que ese individuo experimentó con sus padres cuando era niño. Esta es la verdadera educación, hermanos. La verdadera educación requiere una relación fuerte y cariñosa entre padres e hijos, empezando en la infancia para modelar la relación que Dios desea tener con el individuo. La verdadera educación busca, a través de su labor de la restauración, establecer también la relación de lo humano con lo divino. La relación y la comunión eran tan importantes para Dios que aunque ya no era posible en la forma en que Él creó, hizo un nuevo sistema de relaciones. Por muy hermosa que sea la relación que podemos experimentar en esta tierra, tanto de los padres con los hijos como Dios a través de Jesús, está todo estropeado por el pecado. Y Dios también la espera un día. Creo Dios está emocionado por el día en que el pecado desaparezca, cuando el gran conflicto termine y la relación del Edén sea restaurada. Dice Éxodo 25:8, y harán el santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Jesús quería hacer ese santuario en el desierto para habitar con ellos. Pero también dice Apocalipsis 21:3, al fin de los tiempos, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso, qué hermoso. De todas las cosas buenas y maravillosas que Dios pudo haber enfatizado acerca de cuando el pecado termine, Él habla de la relación que tendrá de nuevo con sus hijos. Padres, quiero apelar a ustedes. Nuestro Padre Celestial no quiere otra cosa que una relación con nosotros. Lo sacrificó todo para obtenerla. ¿No harán ustedes lo mismo con sus hijos? ¿No sacrificarán todo lo que es necesario para poder estar con sus hijos siempre y por la eternidad? Permite que experimenten desde una edad temprana una relación con usted. Y así les dará práctica y una base para su relación con su Padre Celestial. Y si no has entrado en la relación, si ve que es una área en la que no ha sido fuerte, no se desespere. Comienza ahora. Nunca es demasiado tarde. No importa la edad de sus hijos. Enfoca en la relación.